Listo, gracias hermano. Bueno, hermanos, sean todos muy bienvenidos. Dios los bendiga. Qué bueno Gracias. verles nuevamente, Amén. deseándoles tener un nuevo año. Muchas bendiciones, hermano. Amén, hermana, gracias. Deseando que todos podamos tener un gran año en Cristo Jesús. Bienvenidos a este culto, un sábado más, donde vamos a exaltar el nombre de nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo. Bueno, los invito, hermanos, a que oremos, a que agradezcamos a Dios sus bendiciones, sus misericordias. Padre bueno, Dios misericordioso, gracias te damos, Señor del cielo, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor, es nueva cada día, Padre bendito. Yo te agradezco, Señor, porque tú te has revelado a nosotros, bendito Dios, y en tu misericordia, Señor, nos tienes hoy aquí, Padre bendito. Dispuestos, Señor, prestos a escuchar tu palabra, Señor, a adorarte, a alabar tu nombre, tu santísimo nombre, bendito Jehová. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que estamos acá, Señor, con esa disposición, Señor, de tener un encuentro contigo, bendito Dios. Acercarnos a ti más y más, Padre del cielo. Yo te glorifico, Dios. Te doy gracias, Señor, porque ayer nos diste el privilegio de disfrutar una cena, Señor, una santa cena, glorificando el nombre de tu Hijo, Señor, y hoy nuevamente, Señor, tenemos ese privilegio, Señor, de estar acá ante ti, Señor, ante tu altar, Señor, para glorificar ese nombre hermoso de ese Dios poderoso que nos sustenta cada día, Señor, que nos guarda cada día, Padre bendito. Yo te doy gracias, bendito Dios. Glorifico tu nombre, Señor, y Señor, nos disponemos a alabar tu nombre, Señor, a iniciar este sábado, esta reunión, Padre bendito, de la mejor manera, Señor. ¿Qué más sino, Señor, cantando a tu nombre, Señor, alabanzas de gloria y honra para ti, bendito Dios? Y esto lo hacemos en el precioso y hermoso nombre de Jesús, que por sus méritos, Señor, tenemos ese privilegio de acercarnos a ti el día de hoy. Señor. Gracias, Padre del cielo. Amén y amén. Amén. Hermanos, los invito, vamos a adorar el nombre de bueno. Amén. Y vamos a darle paso a los niños para que salgan a su reunión en este momento. ¿Listo? Entonces, chao niños, Dios los bendiga, que les vaya muy bien en su clase. Y nosotros nos quedamos aquí cantando, alabando el nombre del Señor y esta canción que dice, te alabaré mi buen Jesús. Vamos a alabar a Jesús, amén. Amén. Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré.
Jesús te alabaré. te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, en todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirla, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. todo tiempo te alabaré, Todo tiempo, todo tiempo te adoraré. sí, Señor. Exaltamos, nos gozamos en ti, por ti, Señor. En todo tiempo, Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, Sí, mi buen Señor, mi buen Señor. te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén, amén. Oremos, hermanos. Señor, Padre amado, gracias por este momento en que nos permites nuevamente reunirnos, Señor, a alabarte, Señor. Gracias por el gozo que tú pones en nuestras vidas, Señor, por este deseo de cantar, de exaltar tu nombre, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de presentarnos delante de tu trono, Señor, elevar estas alabanzas, estos cantos que los entregamos y los ofrecemos con nuestro corazón, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Rey hermoso, por todo, Señor, lo que haces por nosotros, por la salvación, por tu Hijo Jesús, Señor, por lo que hemos podido recordar y conmemorar, Señor, el día de ayer, por esta fiesta hermosa que nos has permitido, Señor. Gracias, Señor, por este día nuevo, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por todo lo que haces cada día, Señor. Y te seguimos alabando, Señor. Seguimos exaltando tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, Señor. Te alabamos, precioso, en el nombre de Jesús. Amén. Y seguimos cantando, hermanos, a nuestro Señor, este canto que también habla de alabar. Cantamos, te alabaré, mi buen Jesús, y ahora vamos a cantar, qué bueno. Vamos a recordar qué bueno es alabar al Señor, ¿sí? Es bueno darle gloria, darle honra, darle honor. Es bueno, ¿por qué? Porque Él es grande, ¿cierto? Él es grande y lo vamos a seguir alabando en este momento y todos juntos acá. Vamos. Sí, 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 Ya, Señor. gócese usted, hermano, en su casa. Gócese, Es bueno alabar tu nombre, levante Jesús, las manos, precioso. alabe. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Puedes alabaros, darte gloria, honra y amor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar de poder. Bueno es alabaros, darte gloria, Honra y honor. siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar de poder. Porque grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande
grande es tu gloria. Te alabaré. Oh sí, Señor, te gozaré en ti. ¿Por qué? Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor. Aleluya. Amén. Grande es alabar a nuestro Señor. Amén. Sus obras son inmensas, maravillosas. Nos sobran razones para alabarlo. No nos faltan, nos sobran razones para reconocer y para alabarlo, ¿verdad? Así es, hermanos. Bueno, vamos a continuar con una lectura bíblica y ya luego vamos a estar alabando más a nuestro Señor con cantos. Bueno, hermanos, yo les quiero compartir una parte de la palabra de Dios. Y este fragmento está en Hebreos capítulo 12, del versículo 1 al 10, al 3, perdón. Y pues yo voy a leer la nueva traducción viviente. Tiene por título La disciplina de Dios demuestra su amor. Hebreos 12, del verso 1 al 3. Dice, la disciplina de Dios demuestra su amor. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Amén. Amén. Hermanos, dice la disciplina. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué gran ejemplo tenemos nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, para tener una disciplina, para crecer en fe y en perseverancia, en soportar lo que nos viene y dedicar nuestra vida a esa buena carrera que es la salvación en Cristo Jesús? Hermanos, adoremos el nombre del Señor Jesucristo, que tiene toda la honra, el poder y la gloria que sean para Él. Amén. 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 Bueno, hermanos, sigamos alabando a nuestro Señor. Como dice mi esposo, vamos a seguir cantando y vamos a decir, al estar aquí, estamos en este momento en la presencia del Señor. No importa que estemos en un computador, en una sala o algunos sentados en el bordecito de la cama, no importa, pero estamos en nuestro corazón invocando al Dios Santo. Estamos cantando, elevando alabanzas al Dios Santo Todopoderoso. Estamos en la presencia. Así es, yo sé que ustedes lo creen. Y Él está atento en sus oídos a nuestros cantos, a nuestras palabras. Y por eso este canto lo dice, al estar en la presencia de tu santidad, que es este momento en que estamos. Y al contemplar la hermosura, ¿cierto? Estamos en este momento
contemplando la hermosura. Mi espíritu se alegra, ¿cierto? Vamos a entonar y vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor con este canto tan hermoso. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, mostrado ante ti mi corazón, te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, mostrado ante ti mi corazón, te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, mostrado ante ti mi corazón, te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Amén, Señor, te adoramos a ti, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor. A ti, oh Padre eterno y celestial, es a quien hoy nos presentamos y te adoramos, Señor. Contemplamos tu hermosura, tu grandeza, Señor. Te damos gracias, Señor, con todo nuestro corazón y nuestro ser. Aquí estamos en tu presencia. Tu presencia es hermosa, es maravillosa. Es hermoso, es bueno estar en tu presencia. Gracias por permitirnos este privilegio tan hermoso de podernos presentar delante de ti a través de los méritos de nuestro Señor Jesús y saber que nos escuchas, que atiendes a nuestra voz, que recibes nuestras alabanzas, Señor. Te las ofrecemos con todo nuestro ser, nuestro corazón, Señor, y te damos gracias, infinitas gracias, Padre amado, en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús te hemos cantado, Señor nuestro. Amén y amén. Paz, hermanos. Bueno, paz, hermanos. Gracias, hermanos. El hermano Álvaro, la hermana Suri, el hermano John, por este tiempo de dirección. Bueno, a ver, no sé, voy a hacer una pregunta aquí, hermano John Madrid. De pronto su merced es el que me está ayudando en la supervisión de los niños. Pero hermano, no tengo la dirección. Ah, ok, se la voy a dar aquí una coadministración para que tengo a Santiago, que está por el celular de la mamá, ¿sí? Entonces, si me lo puedes pasar a la reunión de los niños, por favor. Ok, gracias. Bueno, paz, hermanos, Dios les bendiga. ¿Qué tal ese tiempo de almuerzo? ¿Bien? Bueno. Sí, ya veo algunos con sueñito ahí. Bueno. Bueno, vamos a tener este tiempo en el Señor. Algo interesante, hermanos, que vi en la parte de estar estudiando la escuela y algunas situaciones, es acerca de la parte del entrenamiento que hablamos, ¿cierto? Pero me llama la atención y tocando este tema, me llamó la atención un tema acerca de lo que vamos a llamar en esta tarde el entrenamiento y la nutrición. ¿Perfecto? Es lo que vamos a hablar en esta tarde. Vamos a hablar del entrenamiento y la nutrición. ¿Cuán importante es esto del ejercicio, ¿cierto? De la parte física. Y también cuán importante se ha vuelto la parte de la alimentación, ¿sí? Lo que le va a decir el apóstol Pablo al joven Timoteo, que le dice, y tú nútrete, ¿sí? Mantente nutrido, ¿sí? Mantente bien alimentado, ¿sí? Le dice el apóstol. Y también le dice al joven Timoteo, le dice, y tú el ejercicio físico, pues no es tan importante. Tú ejercítate en la piedad, ¿sí? Perfecto. Entonces, tomando esas dos porciones, entonces, pues me voy a dirigir en este tema en esta tarde. Espero que nos sea de bendición, que el Señor nos hable y así como en la mañana el Señor nos dirigió en la parte de que necesitamos dejarnos ser entrenados por el Espíritu de Dios, que asimismo también nuestros comportamientos, nuestra forma de vida, también se incremente en alabar a Dios. ¿Ven? Entonces, les voy a pedir que inclinen su rostro ahí en los lugares donde están. Le doy la bienvenida a mis hermanos de Villavicencio, a mis hermanos de Bucaramanga y a los hermanos aquí de la iglesia en Bogotá del Sosiego. Bueno, hoy pues es una nueva oportunidad para que por lo menos virtualmente nos podamos volver a juntar y celebrar del tiempo en el Señor. Bueno, entonces vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos permite. Bueno, bendito Padre, la gloria, Señor, la honra a tu nombre, el reconocimiento como cada día lo podemos hacer, lo hicimos, Señor, durante esta semana, el darte las gracias por la presencia tuya en nuestra vida, por tu dirección, por tu cuidado, por tu protección, Señor. Gracias porque de una manera u otra, Señor, hemos sentido de ese cuidado, de ese amor. No que no hayamos tenido dificultades, no que no hayamos tenido necesidades, sino que tú, Señor, nos permitiste lo que nos era necesario, Señor. Lo que no nos permitiste, Señor, sabemos que es simplemente algo que es nuestro deseo, pero no nos era tan primordial, no nos era tan importante. Y tú, Señor, con tu mano poderosa nos has sostenido una semana más.
Gracias por este tiempo que nos permites en este día sábado, poder reposar, poder cesar de nuestras actividades, así como tú, Señor, en un momento ya paraste, Señor, de crear. Nosotros también, Señor, en esta semana nos dedicamos y nos colocamos delante de ti, Señor, confiados, descansados, Señor, protegidos bajo tu mano poderosa. Y en esta tarde, Señor, te pedimos que hables a nuestra alma, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Habla esta vida nuestra, Señor, para que cada día podamos andar y ser mejores para ti. La gloria, la honra y la alabanza, el agradecimiento por nuestros hermanos allí en Villavicencio, Señor, este tiempo de reunión que nos permite juntarnos, vernos, aunque sea por esta pantalla, Señor. Nuestros hermanos en Bucaramanga también, Señor, les bendecimos y, Señor, te agradecemos. Igual mis hermanos que habitualmente nos congregamos aquí en este lugar, que tú nos permites este espacio, Señor. Bendícenos, háblanos por medio de esta palabra, Señor, para que nosotros seamos esos practicantes de esas verdades que tú colocas para nosotros, Padre. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a ir a la primera carta de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos a mirar el capítulo 4. Vamos a mirar el capítulo 4, que es en la lectura que nos vamos a estar moviendo hoy, entonces usted simplemente aparte esa lectura ahí y nos vamos a estar moviendo en ella. Bueno, primera carta a Timoteo, el capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 6. A partir del versículo 6. Perfecto. ¿Listo? ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, entonces vamos a saludar a algunos hermanos. Hermana Lenis, bienvenida. Dios le bendiga. Entonces, por favor, hermana, ayúdeme con el verso 6 y 7. Paz, hermanos. Perdón, hermano, es el La primera carta de Timoteo, capítulo 4, versos 6 y 7. 17. Ajá. Esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Está ahí? Sí. 6 y 7. Ejercítate para la piedad. Me falta eso. Ok, te faltó el ejercicio. Bien, perfecto. A ver, hermana Marixa. Hermana Marixa. Versos 8 y 9. Bienvenida, hermana. Gracias, hermano Paz. Dice el 8. Porque el ejercicio... ¿Me escucháis? Sí, es que escuchamos a Jorge Andrés allá atrás. Sí, hermano. Ok. Pero hazle, tranquila. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ajá, perfecto. A ver, hermana Rosalba, el verso 9. 9 y 10, dejémoslos. Perfecto. Sí, señor. Dice 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ok, perfecto. Hermano Elber, el verso 11 y 12. Dice la palabra de Dios así en 1 Timoteo 4, 11 y 12. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ok, perfecto, mi hermana. Hermana Teófila. Pero la hermana le cerraron el micrófono. Hermana Zoraida. Versos 13 y 14. Dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ok, perfecto. Hermano Freddy, bienvenido.
versos 15 al 17. Dice la palabra de Dios. Seis. Pon toda tu atención en estas cosas para que todo pueda ver como adelanta. Perdón. Sí. Dice la palabra de Dios. Pon toda tu atención en estas cosas para que todo pueda ver como adelantas. Ten Ok. cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Ok, perfecto, ¿no? Qué tremendo capítulo, ¿no? Qué tremendas palabras del apóstol, ¿sí? Yo creo que no necesitaríamos sino orar y ponernos a practicar, ¿cierto? Sí, no creo que necesitáramos mucha interpretación de estas palabras. Perfecto, ¿sí? Y yo creo que en la dirección del Espíritu de Dios podríamos orar y ponernos a practicar lo que le dice el apóstol a este jovencito. Bueno, pero vamos a meternos a ver vamos a profundizar un poquito, ¿no? En esta parte, ¿sí? Una de las cosas que a mí siempre me ha parecido interesante en algunos deportes, en este caso en algo que llaman el buceo, ¿sí? Es esa parte de las personas que se han interesado por sumergirse en el mar, ¿sí? Y encontrar, ¿sí? Y se ven variedades de peces, ¿sí? Corales, cosas que hay en la profundidad del mar, ¿sí? Y estas personas que se arriesgan porque yo meto los tobillos al mar y ya me siento ahogado, entonces me causa curiosidad esta parte, ¿no? Y es lo que vamos a hacer en esta tarde, ¿sí? No literalmente, pero sí de una manera significativa. Vamos a meternos en las profundidades de este mar de la palabra, ¿sí? Y vamos a escudriñar, ¿sí? Esas maravillas que hay ahí, que le quiso revelar el apóstol Pablo a este joven que lo veía como su hijo, a Timoteo, ¿perfecto? Y el Señor, así como nos mira como sus hijos, también nos pide que nosotros llevemos a cabo algunas cosas, hagamos algo, ¿sí? Entonces, sí, bueno, si miráramos este capítulo desde el primer versículo, entonces, pues, los primeros 4 versículos simplemente pues está refiriendo que habla acerca de las advertencias contra los falsos maestros, las falsas enseñanzas, ¿sí? Y eso se da tanto en este tiempo de Timoteo como en nuestro tiempo, y pienso que se va a dar en otro tiempo más, ¿sí? Siempre van a haber las enseñanzas que están en contra, van a haber las personas que llama el apóstol, les dice los apóstatas o los de la apostasía, ¿sí? Entonces, el Señor está ocupado, Pablo ocupa este primer espacio, él está hablando al joven Timoteo y le está diciendo acerca de esto, ¿sí? Ten cuidado de las enseñanzas que está recibiendo, ¿sí? Dice, bien por el Espíritu, en los últimos tiempos habrán personas que se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen, dice una versión, de demonios. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces es lo que el apóstol está haciendo con Timoteo, lo está preparando, ¿sí? Le está enseñando y lo está guiando para que él viva una vida verdadera en Cristo, ¿sí? Y bueno, esta parte de la apostasía, que llama el apóstol la apostasía, se da en los creyentes, ¿sí? Les voy a compartir esta parte. Dice que la palabra apostasía, viene de un término griego que dice apistemi, que significa apartarse o mantenerse lejos de. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los que se llaman apóstatas son personas que estuvieron en la fe, ¿sí? Que en un tiempo profesaron y dijeron mantenerse en la fe del Señor, pero después de un tiempo se apartaron de ella, ¿sí? Entonces, no puede haber una apostasía en un no creyente, porque no cree, ¿perfecto? ¿Sí? Entonces, ese no puede ser un apóstata. Entonces, los apóstatas siempre vamos a ser los creyentes que nos apartamos de esa fe, ¿sí? Eso es algo que es interesante, ¿no? ¿Sí? Entonces, Pablo le está hablando a Timoteo en esta parte para que no haya nada que lo aparte o que lo haga permanecer lejos de la fe que es en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces,
A partir de estas enseñanzas, entonces el verso 6 le dice el apóstol, y es donde vamos a empezar nuestra reflexión. Dice, si esto enseñas a los hermanos, le dice a Timoteo, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has ¿qué? Seguido. Que has seguido. Perfecto. ¿Sí? Entonces no basta tener la palabra, no basta tener las enseñanzas, sino que hay dos cosas importantes que hay que tener en nuestra vida. ¿Sí? Y es seguirlas, pero estar bien nutridos, bien alimentados, dice una versión, con esa palabra. ¿Perfecto? Entonces, ese es el primer ánimo que vamos a tener en esta tarde para hacerlo. ¿Sí? Entonces, le dice el apóstol, le dice a Timoteo, si enseñas, ¿a quién? El rebaño. A los hermanos. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces, vamos a volver y siempre, yo creo que por un buen tiempo vamos a estar recalcando esta parte. Las capacidades que Dios nos dio son para colocarlas al servicio de la obra de Dios. ¿Perfecto? Dios no ha colocado ninguna capacidad, ningún don en usted, hermano, hermana, ¿sí? De lujo o de adorno. ¿Perfecto? ¿Sí? Nosotros no recibimos porcelanas del Señor. Nosotros recibimos equipo para usarlo, ¿sí? Así como les decía en un momento, los bomberos, los soldados, los policías, todo el equipo que reciben, lo reciben para utilizarlo en su trabajo. ¿Perfecto? Asimismo, lo que Dios coloca, las capacidades, los dones en nosotros, son para el servicio de esta obra del Señor. ¿Perfecto? Entonces debemos enseñarlas. Debemos enseñar a nuestros hermanos. Le dice Pablo, dice, y así serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Sí? Serás un buen ministro de Jesucristo. Perfecto. ¿Cuántos ministros podían levantar la mano ahí? Todos, porque todos somos siervos del Señor. ¿Amén? Ese ministerio, ese ministro, es, recuerden lo que vimos en una escuela, ¿sí? La primera conjugación del verbo ministrar. Yo, ministro. Perfecto. Entonces, todos somos siervos del Señor. A todos el Señor nos dio una capacidad, ¿sí? En esta tarde en los informes exaltábamos porque realmente es una buena labor, ¿sí? Creo que a veces tenemos inversiones en la iglesia y no son de lujo, ¿sí? Entonces, en un momento, por algunos problemas que tuvimos en la parte del manejo audiovisual con el aparato que llama el videobin, ¿sí? Algunos hermanos nos animaron en que, bueno, compremos un televisor, perfecto, y compramos el televisor, ¿sí? Y yo decía, bueno, a ver, ¿cómo le vamos a dar uso a ese televisor? A ver, voy a ver cuán beneficio vamos a tener en esta parte, ¿sí? Y creo que ayer en la cena pudimos percibir esa parte, ¿sí? Por eso yo le pedía al hermano que agradeciera a los jóvenes, a los hermanos, a los Jones Brothers, ¿sí? Para que, qué trabajo, qué bueno, hermano, pudimos tener, yo no sé si todos lo percibieron, pero tuvimos una guía en la cena por medio de las imágenes en que sabíamos en qué cada espacio estábamos yendo, ¿cierto? Además, unas imágenes muy bonitas y una guía muy bonita. Qué bueno, gracias por los hermanos, que el Señor les dio esa capacidad de manejar esa tecnología, ¿sí? Pero no de lujo, sino que es para beneficio de la iglesia, ¿sí? Entonces lo sentimos ayer, de muchos hermanos pudimos recibir esta parte, entonces qué bueno, ¿sí? ¿Para qué? Porque esto es para ponerlo al servicio, porque esto es para el trabajo, ¿sí? El Señor no lo coloca de lujo, ¿sí? Sino que es para el aprovechamiento, ¿sí? Entonces, esos siervos de Cristo, ¿sí? Entonces deben estar nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que han seguido, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay que perseverar en esta parte, ¿sí? Entonces, la frase inicial del apóstol dice, si esto enseñas a los hermanos, entonces Pablo le va a estar advirtiendo a Timoteo, le va a estar diciendo, mira Timoteo, ¿sí? Hay algunos que son apóstatas, que se han metido allí en la apostasía, en apartarse de la fe, y se han falsas enseñanzas, ¿sí? Esas enseñanzas, ¿qué pasa? Se introducen en la iglesia. Entonces, habrán hombres que van a profesar esa fe y después van a llegar al punto que la van a negar, ¿sí? Y yo creo que nosotros en el tiempo como iglesia, a través de los años, nos hemos dado cuenta de eso, ¿sí? Que hay personas débiles
en la parte de su fe, dice el apóstol Pablo, que mantienen como niños fluctuantes, como niños indecisos. Y entonces cualquier cosa que les parezca bonita, ¿sí? Entonces de una vez, ¿qué hacen? La introducen en la iglesia, ¿sí? La quieren practicar, ¿sí? Perfecto. Y eso es lo que pasa con la iglesia cristiana, ¿sí? Hay algunas cosas que en el mundo se ven muy bonitas y entonces se las quieren introducir en la iglesia, sutilmente, ¿sí? Como cosas de Dios, ¿perfecto? ¿Sí? Entonces, Pablo está exhortando a Timoteo, dirigiéndole, le dice, mira, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado con esta parte, porque no todo, dice el dicho popular, no todo lo que brilla es oro, ¿sí? No todo lo que tenga un tinte de Cristo puede que sea de Cristo, ¿perfecto? Entonces, sé cuidadoso en esta parte, ¿sí? Pero no solo Pablo está haciendo eso para Timoteo, sino que Timoteo debía advertir a la iglesia, a los creyentes acerca de esto. Entonces debía estarles enseñando a los hermanos, ¿perfecto? ¿Sí? Entonces Timoteo, ¿qué hacía? Decía, hermanos, tengan cuidado porque mire, se meten falsas enseñanzas. Entonces él instaba a los hermanos a estar en la palabra, ¿perfecto? ¿Sí? Todos como servidores de Cristo, ¿sí? Y Pablo está animando a Timoteo para que sea un maestro de la palabra de Dios, ¿sí? Y ese es uno de los dones, de las capacidades que no todas las personas lo pueden tener, ¿sí? Entonces Pablo descubrió esto en Timoteo y le dice, tú te tienes que enfocar en esta parte, enseña, ¿sí? Pero aparte de eso le agrega, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, ¿sí? De nada, hermanos, nos sirve que nosotros seamos buenos maestros, enseñemos cosas, si no las enseñamos alimentados de la palabra de Dios y de la fe en Él. ¿Perfecto? Porque si no, entonces simplemente vamos a enseñar cosas que no tienen ninguna trascendencia en la vida de nuestros hermanos. ¿Perfecto? Cosas que pueden ser bonitas, que pueden entretener, ¿sí? Pero que simplemente van a ser cosas pasajeras, emocionantes, ¿sí? Pero no más. ¿Perfecto? Entonces, tenemos que nutrirnos y estar enseñando la palabra del Señor, ¿sí? Nutridos con esa palabra. Entonces, si nosotros nos alimentamos, a ver, si nosotros nos alimentamos de comida chatarra, ¿qué pasa con nuestro organismo? Enfermamos. Nos enfermamos, ¿sí? Y así pasa con la iglesia. Si la alimentamos de chatarra, ¿qué pasa? Se enferma, no se mueve, no cumple el propósito de Dios. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces, miren lo importante de esto. Enseña, ¿sí? Nútrete y síguelas. ¿Perfecto? Entonces, no solo que las enseñe y que se meta en esa palabra, sino que él también las tenía que, ¿qué? Que seguir, que vivir, ¿sí? Más, de pronto ya unos versículos más allá, vamos a ver esta parte, cómo insta Pablo a Timoteo, ¿sí? Es en esta lectura. Bueno, entonces, Pablo aclara que Timoteo había seguido fielmente la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Y aquí lo que está haciendo es elogiándolo por él. Dice, qué bien, Timoteo, que te has mantenido en esta enseñanza, que las has seguido, pero tienes que enseñarlas, ¿sí? No te dé temor, ¿sí? Tienes que hablar con advertencia, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Pero ahora vamos a mirar a partir del versículo 7, vamos a mirar algunas otras cosas, ¿sí? Que de pronto no son tan directas, ¿sí? En cuanto a la práctica, que se pueden ver como naturales, pero Pablo se las va a hacer notar a Timoteo para que él pueda llevar esa vida en verdad en Cristo Jesús. ¿Perfecto? Entonces vamos a ir al verso 7, que ya es la porción que leímos. Recuerden que vamos a estar ahí en esta carta, la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, ¿sí? El verso 7, ¿sí? Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad. ¿Perfecto? ¿Sí? Y siempre me pregunté esta parte, ¿no? Siempre me estuve preguntando, bueno, ¿por qué Pablo le dirá que evite estas? Dice, no pierdas el tiempo discutiendo, Timoteo, sobre ideas mundanas, o sea, ideas del mundo y cuentos de viejas, ¿sí? Y yo decía, bueno, ¿cuáles serán los cuentos de viejas? ¿Sí? Y encontré un ejemplo de un doctor, ¿sí? Creo que es inglés, y él comparte lo siguiente, ¿sí? El doctor se llama el doctor J. McGee,
¿sí? Y dice que él como médico, en un momento, le hicieron unos exámenes y descubrieron que él tenía un cáncer. Y a partir de eso, él era un pastor de una iglesia. Entonces dice que la gente, en esa preocupación porque le habían detectado este cáncer, le empezaron a enviar muchos consejos, muchos remedios, ¿sí? Para ese cáncer, ¿sí? Entonces, de una y de otra parte, dice, me llegaron más de 100 consejos de cómo, qué hacer, qué tomar, qué prácticas llevar para que ese cáncer ya no estuviera en él, ¿sí? ¿Sí nos identificamos con algo de eso, hermanos? ¿Sí? Entonces, todo el mundo, ¿qué pasa? Nos quiere dar su consejo, nos quiere dar su aporte. Y es algo muy bueno y lo agradecemos, ¿sí? Pero no todas las cosas nos sirven a todos, ¿sí? No todos los remedios funcionan en todos los organismos, ¿sí? Por lo menos el hermano Pedro, cuando se enferma, cuando tiene alguna afección de su garganta, ¿sí? O la tos, entonces el hermano toma jengibre, ¿cierto? Y el hermano le hace bien, ¿sí? Pero yo en un momento tuve una afección a la garganta, en una cena, ¿sí? Tuve una afección de la garganta y tomé jengibre y fue peor. Me fue terrible, o sea, mi garganta se afectó mucho más, ¿sí? Entonces, no todos los consejos nos sirven a todos, ¿perfecto? ¿Sí? Así como lo hablábamos en la escuela en la mañana, no todos podemos llevar el mismo entrenamiento, ¿sí? No todos podemos caminar los 10 kilómetros, no todos podemos ir a Guadalupe como la hermana Suri, ¿sí? Eso lo tenemos claro, ¿perfecto? Entonces, Pablo le está diciendo eso a Timoteo, dice, no pierdas el tiempo escuchando tantas cosas, tanto enseñanzas como cuentos, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener lo mismo, ¿sí? E ir ubicados en la palabra de Dios, ¿sí? En esa confianza en el Señor, ¿perfecto? ¿Sí? Esta recomendación se da, ¿por qué? Porque a veces hay recomendaciones que pueden tener un origen que no es el más certero en Dios, ¿sí? ¿Perfecto? Hay algunas prácticas que hasta pueden ir en contra de la palabra de Dios, ¿cierto? Yo me acuerdo de esta mujer que estaba enferma de flujo, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que mantuvo mucho tiempo y gastó todos sus recursos ¿en qué? En una cantidad de cosas que inclusive habían cosas que no iban de acuerdo a Dios, ¿perfecto? Probablemente esta mujer hasta fue a cosas ocultas, prácticas que no iban en la voluntad de Dios, ¿cierto? Y nada de eso le sanó, ¿sí? Solo al depositar su confianza en Jesús, ¿sí? Y se arriesgó y tocó ese manto y fue sana, ¿perfecto? Entonces igual nosotros, no solo pensando en la sanidad física, sino también en la parte espiritual, ¿sí? A veces resultamos haciendo cosas que son lo que llama el apóstol cosas o cuentos de viejas, ¿sí? Hay negocios donde usted entra, hermano, y ve una jarra con agua y limones partidos en cruz, ¿cierto? Y de pronto nosotros no le damos importancia a eso, pero son prácticas que dicen que atraen la prosperidad, que atraen los clientes. ¿Perfecto? ¿Sí? Hay lugares donde está muy de moda el gatico ese con la manito que se va moviendo ahí, ¿sí? Eso primero estaba en los almacenes de Foto Japón, ¿sí? Y ya después los vendían a granel porque la gente decía que ese gatico era el que atraía a la clientela, ¿sí? ¿Perfecto? ¿Sí? El que usted rocee azúcar a la entrada de su negocio para que haya esa prosperidad, el que usted coloque las espigas, el que usted coloque la sábila, el que usted haga una cantidad de cosas. Bueno, cada uno practica cosas diferentes. No sé si alguno me quiere compartir lo que practica, ¿sí? Pero pues son como algunas cosas que se mueven ahí en esta parte. Bueno, entonces el consejo ahí en esa parte para estar nutridos de la palabra es que no hagamos caso a esos cuentos, ¿sí? A esas enseñanzas, sino que más bien nos concentremos en la palabra de Dios, ¿sí? Y ahora una parte es que el verso 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, dice el apóstol. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, ¿sí? Y es donde vamos a iniciar a enfocarnos un poquito en esta tarde, ¿sí? Ya que estábamos hablando del entrenamiento, ¿sí? Ahora en estos tiempos, hermanos, se ha impuesto la práctica del cuidado personal, ¿perfecto?
Inclusive ya estaba mirando y ya hay hombres que les llaman metrosexuales, ¿sí? Los hombres metrosexuales, ¿sí? ¿Quiénes son los hombres metrosexuales? Aquellos que cuidan de su presencia, ¿sí? Aquellos que mantienen sus manos bien arregladas, que mantienen su ropa bien cuidada, que uno los ve de una manera, siempre los ve de una manera elegante, ¿sí? Vestiendo siempre a la moda, sus cabellos bien arreglados, bueno, de una manera atractiva, podríamos decirlo, ¿perfecto? ¿Sí? Y que se esfuerzan en esa parte, ¿sí? Leí un informe que dice que ellos van más veces al salón de belleza que las mujeres, ¿sí? Que se toman un mayor tiempo en un salón de belleza que las mujeres, ¿sí? Y son aquellos que se aplican sus cremas, sus tónicos faciales, aquellos que van al gimnasio todos los días, que se ejercitan, están cuidando de estar a la moda, se cuidan en la alimentación, entonces ya aparece la parte vegetariana, la parte vegana, ¿sí? La parte no probiótica o sí probiótica, bueno, todo esto, ¿perfecto? ¿Sí? Y la sociedad está ocupada en eso, en el que se vean bien externamente, ¿perfecto? ¿Sí? La parte femenina también, ¿no? Las mujeres pues están preocupadas porque no se les vean los gorditos, porque mantengan una figura esbelta, porque su cabello esté bien arreglado, porque tengan la ropa a la moda, ¿perfecto? Entonces, el apóstol aquí le está hablando a Timoteo de eso. De pronto en ese tiempo no se vivía la parte de ahorita, pero algo parecido, ¿no? Entonces le está diciendo, el ejercicio corporal, no que sea malo, ¿sí? Pero dice, para poco es provechoso, ¿sí? Hay algo que está encima y es la piedad, porque esta sí aprovecha para todo, ¿sí? Tiene una promesa que es esta vida presente y la venidera, ¿perfecto? ¿Sí? Entonces, uno pensaría que el apóstol Pablo no se preocupa, ¿sí? O está simplemente diciendo que no, ¿para qué hacen ejercicio? ¿Cierto? Y mirando esta parte, dice que el apóstol Pablo era un tremendo caminante, ¿sí? Ahora que uno va al médico y le dice, doctor, ¿y por qué será que es que yo siento como un ahogo? ¿Por qué es que será que siento esto? Y el médico le dice, tiene que caminar, ¿sí? Hay que salir a caminar, ¿sí? Pues Pablo era un tremendo caminante, ¿sí? Era un hombre que se ejercitaba, ¿sí? Que se movía en esta parte, ¿perfecto? ¿Sí? Eso es bien interesante. ¿Por qué? Pues porque en este tiempo en que estaba Pablo, pues la forma de transportarse, las mismas distancias, los lugares donde iba Pablo, pues tenía que caminar, ¿sí? En algunas oportunidades nos vamos a dar cuenta que Pablo iba en barco, pero algunos sitios tocaba caminar, ¿sí? Y no dice que de pronto tuviera un caballo propio. Yo me acuerdo que aquí había un hermano, el hermano Domiciano, y cuando iba a lejanías, perdón, a lejanías no, a mesetas, la iglesia compró un caballo. Y una silla. ¿Sí? Y una silla, gracias hermana, su merced era lo que me estabas concentrando. Perfecto. ¿Listo? Entonces, compró un caballo, ahora sí hermanos, es que me pierdo ahí. Compraron un caballo y una silla a la iglesia para que cuando llegara el hermano a ese lugar, entonces, ¿qué hacía? Tomaba su caballo, lo ensillaba y se iba a hacer las visitas. ¿Perfecto? ¿Sí? Pues parece que a Pablo le tocaba caminar mucho, ¿sí? De pronto no tenía esa facilidad. Creo que ni siquiera un burro tenía el pobre Pablo, ¿sí? Entonces, dice que él se ejercitaba en ese caminar, en ir a hacer la obra, entonces se movía, entonces parece que él tenía un físico, pues, bueno, ¿sí? Para esta parte, ¿no? Entonces, es bien interesante eso, ¿no? ¿Sí? Predicaba, iba a los lugares, entonces le está diciendo a Timoteo, dice, mira, Timoteo, hay cosas que son importantes, pero lo más importante es que te muevas en la piedad, ¿sí? ¿Listo? En este tiempo que está escribiendo Pablo, dice que en el lugar en Éfeso, ¿sí? Había un gran coliseo, ¿sí? En donde algunas veces celebraban los Juegos Olímpicos, ¿perfecto? ¿Sí? Este lugar, este coliseo, dice que tenía más o menos una capacidad de 100, más o menos, abarcaba una entrada de 100,000 personas, ¿sí? Y allí en ese coliseo se realizaban carreras de atletismo y pues todo tipo de deportes, ¿sí? Entonces, el apóstol, de pronto en la lectura que nosotros vimos en la mañana, en el capítulo 9 de la carta a los Corintios, ¿sí? Él está hablando de esta parte, ¿sí? Está diciendo cómo la gente
se está ocupando, ¿sí? En correr, en participar por una corona corruptible, ¿sí? Y entonces en esta parte utiliza a Timoteo y le dice, mira, hay cosas que no son tan primordiales, ¿sí? Que no son tan importantes, ¿sí? Y en este mundo, hermanos, en este tiempo de esta sociedad, ¿sí? La gente ha hecho énfasis en esta parte, ¿sí? En este país y en muchos países de este mundo que estamos, ¿sí? Hay muchas personas que están en el seguimiento de determinados deportes, el fútbol, el ciclismo, el atletismo, el básquetbol, ¿sí? De acuerdo a la preferencia de cada persona, ¿cierto? ¿Sí? Y esto ha hecho que las personas se concentran en esta parte, ¿sí? En esas prácticas, en ser seguidores, no solo practicantes, sino que también hay seguidores, lo que llamamos los fanáticos, ¿sí? Y a veces se le da más énfasis y más importancia a estar ocupados en esas cosas, ¿sí? Hay personas que prefieren a las 5 de la mañana estar en un gimnasio, pero a las 5 de la mañana en un tiempo de oración no, ¿sí? Hay personas que se pueden sentar frente a un televisor y ver un partido durante 2 horas, 2 horas y media, ¿sí? Pero no le dedican 15 minutos al estudio de la palabra, ¿sí? Entonces se ejercitan físicamente, pero en la piedad no, ¿sí? Hay personas que hasta pueden trasladar el tiempo de la iglesia, quitarlo por seguir un evento o por seguir o algo que es de su afición, ¿sí? Entonces se pasa mucho más tiempo siguiendo competencias, deportes, en la televisión, en la radio, aún de la manera presencial, ¿sí? Y no se ocupan en la oración o en el estudio de la Biblia, ¿perfecto? Entonces, debido a esto se da esta parte en Timoteo, ¿no? ¿Sí? Donde está Timoteo, entonces se viven cosas que hay muchas prácticas, ¿sí? En las que las personas aparentemente por la juventud de Timoteo pensarían que se podía desviar, ¿cierto? ¿Sí? Que él por su juventud podría fácilmente flaquear ante esas prácticas, ¿sí? ¿Listo? Yo les voy a colocar un ejemplo. Hay ya muchas iglesias, por lo menos aquí en Bogotá, hay muchas iglesias cristianas donde se utiliza un juego de luces, ¿sí? Para el tiempo de la alabanza, ¿sí? Y de pronto nosotros podíamos pensar que nuestros directores que son jóvenes se animarían a que en la iglesia pusiéramos un juego de luces para el tiempo de la alabanza, ¿cierto? Dicen, vea, allá levantaron la mano, vea, allá levantó la mano el hermano John, ¿sí? Sabí, dijeron, amén, ¿cierto? ¿Sí? Pero resulta que no sabemos cuánto orden nos daría eso en la iglesia, ¿sí? Cuánta credibilidad generaríamos en esa parte, si es solo una parte del mundo, ¿sí? Es una práctica, es un invento en el mundo, ¿perfecto? ¿Sí? Entonces, es lo que Pablo le está advirtiendo a Timoteo, le dice, mira, Timoteo, está muy bien que te fijes en las falsas enseñanzas directas, donde Pablo le dice son enseñanzas o son doctrinas del diablo, ¿sí? O de Satanás, ¿sí? Pero también tienes que tener cuidado en estas cosas que son tan sutiles, ¿perfecto? Ten cuidado en la parte de los hermanos que se dedican a otras cosas y se apartan de la palabra de Dios. Ten cuidado en enseñarles a los hermanos en la parte de involucrarse y nutrirse con la palabra con que tú te has nutrido y te has mantenido, ¿sí? Bien importante esto, ¿no, hermanos? Porque algunas veces nos da, no sé, es como la palabra de los jovencitos, ¿no? A veces nos da oso hablar del pecado, ¿cierto? Entonces como que damos algo de que, no, pues sí, tú puedes hacer esto, no hay problema, ¿sí? Inclusive hay algunas alusiones a que, sí, seguimos el mismo Dios, y no, hermanos. Dice la palabra del Señor que Dios uno es, ¿sí? Que no hay otro Dios, ¿perfecto? ¿Sí? No son muchos, no, este Dios verdadero es uno, ¿perfecto? Y a Él tenemos que amar, y a Él tenemos que seguir con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. ¿Perfecto? Entonces es bien importante eso. Entonces, esta enseñanza de Pablo, esta orientación de Pablo a Timoteo, creo que se ajusta para nuestros tiempos en esta sociedad, ¿sí? Entonces, hay cosas que serían buenas y son buenas, hermanos, y lo que decíamos en la mañana, pero si nos vamos en excesos, nos vamos en abusos y en prioridades,
entonces eso va a hacer que nosotros nos apartemos y le demos más importancia a la parte física, a la parte externa, que a la parte interna, que es lo que el Señor está queriendo que nosotros desarrollemos. Bueno, entonces el apóstol le sigue diciendo al joven Timoteo, ejercítate en la piedad que aprovecha, ¿sí? Pues tiene una promesa presente y venidera, ¿sí? El ejercicio del cuerpo ayuda en esta vida, ¿sí? Está diciendo Pablo. Pero cuando partamos de este mundo, lo que se va a mantener es la piedad, ¿sí? Entonces, vamos a recibir un cuerpo nuevo. Entonces, no habrá una diferencia con que hayamos ido o no hayamos ido al gimnasio, ¿sí? Pero tenemos que enfatizar en esta parte de la piedad porque aprovecha para todo. ¿Perfecto? Si vamos a recordarlo, voy a pedirle, hermano, que usted recuerde esta parte, usted la conoce, ¿sí? En el capítulo 15 de Lucas, ¿sí? Habla la palabra de ese hijo que se fue, que se apartó, ¿cierto? Estaba con su padre, estaba de una manera cómoda, pero pues por sus gustos, por sus deseos, simplemente quiso ir y experimentar, ¿cierto? ¿Sí? Y pues su experiencia, ¿qué pasó? Pues no fue una de las mejores, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en esta parte de este joven, también cuando nosotros nos apartamos de esas enseñanzas de Dios, así como este joven, ¿sí? Este hijo que llamamos pródigo, ¿sí? Va a tener que vivir o vamos a tener que vivir algunas circunstancias, algunas consecuencias de nuestra manera de actuar. ¿Perfecto? Y ahí pues entraría algo que les podría preguntar, hermanos. ¿Sí? ¿Estamos nosotros tan ansiosos y preocupados por la piedad como lo estamos por nuestra parte física, por mantenernos en forma, por nuestras aficiones, por nuestros intereses, sean deportivos o sean de otro tipo? ¿Sí? Y a veces le damos una mayor prioridad a esos deseos que tenemos, ¿sí? Es importante, ¿no? Entonces, vamos al versículo 9. El versículo 9 de esta lectura que tenemos, ¿sí? Y dice el apóstol Pablo, palabra fiel. ¿Qué pasa con esta palabra? Palabra fiel es esta, ¿sí? Pero no solo es que es fiel, sino que también es que es digna de ser recibida por todos. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces es una palabra que es fiel y es digna, ¿sí? Y entonces aquí el apóstol pues nos va a mostrar que esta palabra tiene validez tanto en el tiempo en que le está hablando a Timoteo, como en este tiempo, en el siglo XXI, como para el siglo XXII, si alguno llega a estar para ese tiempo, ¿sí? Y si tiene muy larga vida, entonces va a ser válida, hermanos. O sea, que esta enseñanza, esta palabra que es fiel, que nutre nuestra vida, se mantiene, ¿sí? No cambia, no va de acuerdo a las circunstancias, sino que ella abarca todos los tiempos que usted quiera, hermanos. ¿Perfecto? Y se mantiene fiel y digna para nuestra vida. ¿Perfecto? Es bien importante esto, hermano. Entonces, no la desechemos, ¿sí? Pongámosla en práctica en nosotros, ¿sí? Y aparte de eso, entonces el apóstol, en este consejo que le sigue dando a Timoteo, vamos a pasar al verso 11, ¿sí? Vamos a pasar al verso 11. A ver, ¿sí? Dice el verso 11 y 12, ¿no? Dice, esto manda y enseña, ¿sí? Le dice el apóstol a Timoteo y nos dice a nosotros el Señor, esto manda y enseña. ¿Perfecto? Ayer tuvimos un tiempo, una práctica que es un mandato del Señor, ¿sí? Es una ordenanza del Señor, ¿sí? Hagan esto en memoria mía, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Y es lo que hacemos. Y eso también tenemos que enseñar, ¿sí? A nuestros hermanos, a los que se agregan a la iglesia, a los que están con nosotros, a los pequeños. Por eso fue un tiempo interesante ayer con los pequeños, porque a Aarón, ¿sí? ¿Cuántos años tiene Aarón? Creo que tiene como tres añitos más o menos, ¿sí? Ok, 3 añitos, pero como vio a su papá ya, ¿sí? Como casi no lo ve lavarse los pies, entonces le dijo, ¿y qué vas a hacer allá? ¿Sí? Y bueno, vio esa parte, entonces a él le causó curiosidad. Mire, en esta parte de la juventud, de la niñez, empieza una curiosidad, ¿sí? Bueno, ¿qué está haciendo mi papá? ¿Sí? ¿Por qué están todos los hermanos ahí?
¿sí? ¿Por qué está el agua? ¿Por qué esto? ¿Cierto? Y él quería, ¿sí? Entonces se hizo la práctica de lavarle los pies al pequeñito. Perfecto. Pero así también tenemos el ejemplo de Jeremy, ¿sí? Con su papito, con el hermano Jair, ¿sí? Donde él simplemente le dijo, ¿te quieres lavar los pies tú también? Y él dijo, bueno, ¿sí? Nos tocó el agua fría, ¿sí? Pero le lavó los pies a su hijo y creo que el hermano le explicaba qué pasaba, qué estaba haciendo y creo que hasta oró por su niña, ¿sí? Perfecto. Eso es algo interesante, hermanos, ¿sí? Porque es algo que ya estamos enseñando, no en una expresión verbal, sino en una práctica, ¿sí? Cuando nosotros oramos en nuestros hogares, cuando damos gracias por el alimento, cuando iniciamos un día, cuando bendecimos a nuestros hijos, hijo, Dios te guarde, Dios te lleve en el camino, compórtate como un hijo de Dios. Esas son enseñanzas que estamos transmitiendo y así está haciendo Pablo con Timoteo. ¿Sí? Recuerden que Pablo veía a Timoteo como su hijo, ¿cierto? Entonces le está enseñando, está diciendo, mira, ¿sí? Cuando ya yo no esté, entonces tú tienes que esforzarte en esto, tienes que moverte en esto, ¿perfecto? ¿Sí? A veces la palabra no hace tanto énfasis, no se mueve tanto como el ejemplo, como la acción, ¿sí? Entonces, qué bueno que podamos nosotros, ¿sí? Porque a veces tenemos mucha palabra en nuestros hogares, tenemos cualquier cantidad de Biblias y leemos cualquier cantidad de libros, pero en la práctica, ¿qué pasa? Nada. O sea, nuestros hijos no nos ven orando, no nos ven agradeciendo a Dios, no nos ven siendo generosos con nuestro prójimo, no nos ven confiando en el Señor, ¿perfecto? ¿Sí? Entonces ellos simplemente se pueden estar acomodando ahí en los hogares, ¿sí? 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 ¿Quién es cristiano? Mi mamá va a la iglesia y ella ora por nosotros, ¿perfecto? ¿Sí? Pero nosotros también tenemos que enseñar esta parte y decirles a ellos, mira, ten cuidado con esto, no te dejes meter falsas enseñanzas, falsas prácticas, cosas sutiles que se están organizando allí, ¿sí? Perfecto. Y por eso entonces pasa el apóstol a decirle en un consejo directo a Timoteo, ¿sí? Ninguno tenga en poco tu juventud. Mira Timoteo, mira Sebastián, mira Sabdi, mira Valentina, mira cada uno de estos jóvenes. Ninguno te tenga en poco por tu juventud, ¿sí? Ninguno te desprecie, dice una versión, ¿sí? Ninguno te desprecie por ser joven, sino que al contrario, tú sé ejemplo de los creyentes. Ah, qué importante esto, hermanos. Es decir, para que ese joven no sea tomado por menos, para que no sea lo que dice la versión Valera, dice menospreciado, es por ese comportamiento de ese joven. ¿Perfecto? Porque es un creyente en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Perfecto? ¿Sí? Bueno, pero eso es solo para los jovencitos, ¿sí? Pero espiritualmente vamos a hablarle a las personas jóvenes en el Evangelio. ¿Perfecto? Entonces, hermano, hermana, tú que tienes poco tiempo en la iglesia, que apenas estás aprendiendo, ¿sí? Que estás iniciando, que apenas llevas 30 años en la iglesia, ¿sí? Entonces Dios te está hablando, te está diciendo, nadie te menosprecie por esta parte, ¿sí? Que nadie te haga menos, ¿sí? Sino que tú sé ejemplo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que cada uno de nosotros tiene que procurar cada día ser ejemplo. ¿En qué va a ser ejemplo? ¿Se acuerdan qué decía? A ver, los que tienen ahí a ver, primera palabra, ¿quién? ¿Van a Rosalba? ¿Sé ejemplo en qué? En palabra, dice acá. Ok, sé ejemplo en palabra. ¿Cómo podremos ser ejemplo en palabra? Bueno, puede ser en los dos sentidos, ¿no? Tanto en la Sí. palabra de Dios como en mi vocabulario, en mi forma de Sí. yo hablar, mi lenguaje. Sí, perfecto. Sí. Entonces, ser ejemplo en la palabra, o sea, vivir conforme a la palabra, ¿sí? Respetando a mi hermano, ¿sí? Perfecto. Viviendo de una manera sana, de una manera conforme a esa palabra de Dios, ¿sí? Miren que el apóstol coloca ahí una intersección ahí en nuestra enseñanza, ¿no? Dice, todo nos es lícito, ¿perfecto? ¿Sí? Nosotros podemos hacer todo. Dígame, hermano, ¿usted qué no puede hacer? Todo lo que usted quiera lo puede hacer, ¿perfecto? ¿Sí? Solo que está la connotación ahí, ¿no? Pero, ese pero que une esos términos dice, pero no todo
nos es de edificación, ¿sí? No todo nos da crecimiento, ¿perfecto? Entonces ahí está la parte de la disposición de nosotros en la práctica, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer en este mundo, hay muchas maneras de las que podemos vivir, ¿perfecto? Pero no todas nos edifican a la manera de Dios, ¿perfecto? Entonces tenemos que ser ejemplo en esa palabra, ¿sí? Y eso se va añadiendo, ¿sí? Vamos a mirar esa parte, ¿sí? Entonces, ahora, si debes ser ejemplo en la palabra, también tienes que ser ejemplo ¿en qué? En la conducta, ¿sí? ¿Qué es la conducta? ¿Quién me ayuda ahí? A ver, alguien que abra su micrófono y diga, ¿cómo sería la conducta? ¿Cómo sería un ejemplo en conducta? ¿Mano Pedro? Conducta sería comportándose bien, hermano. Sí, ok. Teniendo buenos principios de un hijo de Dios, supongo yo. Ok, perfecto. ¿Sí? En cómo te conduces, ¿sí? Esa parte de la palabra de Dios la maneja de una manera integral, ¿sí? ¿Cómo te comportas? Dentro y fuera, ¿sí? Cercano a y lejano a, ¿sí? Porque a veces nosotros en la iglesia podemos tener un buen comportamiento, ¿cierto? Podemos tener una buena conducta, pero en nuestras casas, ¿qué pasa? A veces no, ¿sí? Estoy leyendo un libro y se llama Iglesias fuertes, hogares débiles, ¿sí? ¿Y habla de quién? Habla de pastores que fortalecen sus iglesias en palabra, en enseñanza, pero en sus hogares son unos completos desastres, ¿sí? Entonces, el escritor, un pastor de este libro, anima a que, así como hay preocupación por la iglesia, nuestra prioridad sea la preocupación en nuestro hogar, porque allí es donde se está viendo realmente lo que nosotros estamos predicando. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces, qué importante esta parte, hermano, la conducta, adentro y afuera, ¿sí? El católico, ¿qué hace? Va a la iglesia, se persina, entra hasta de rodillas, ¿sí? Se echa los Padres Nuestros, las Ave Marías, y sale, ¿y qué pasa? Y dice, listo, ya que él sigue, ¿cierto? Va a seguir pecando y después vuelvo y empato, ¿sí? Entonces, no, Pablo está diciendo en esta porción, está diciendo, no, tienes que ser ejemplo, ¿sí? En palabra, en conducta, cómo te comportas, en cualquier lugar donde usted esté, hermano, sea en su casa, sea en la iglesia, sea en el lugar donde estudia, sea en el lugar donde trabaja, sea en la comunidad, sea en el Transmilenio, sea en el Translínea, sea donde sea, hermanos, ¿sí? ¿Qué tiene que tener? Una conducta de acuerdo a Dios, ¿perfecto? Y aparte de eso, entonces ahora le agrega, en amor, ¿sí? Sé ejemplo en amor, ¿sí? Jóvenes respetando a los ancianos, ancianos respetando a los jóvenes, ¿sí? Los niños aprendiendo el valor del respeto, ¿cierto? ¿Sí? Todos en una misma unidad, le va a decir Pablo a Timoteo, ¿sí? Igual a nosotros, ¿sí? Tenemos que respetarnos, no menospreciarnos el uno al otro, ¿sí? Sino que tenemos que procurar ser ese ejemplo en el amor, ¿sí? Y ese amor, pues el mejor ejemplo que tenemos es Cristo Jesús, ¿perfecto? Ser ejemplo en espíritu, ¿sí? Estar en un mismo espíritu, en el espíritu de Dios, ¿perfecto? ¿Sí? En un mismo sentir, en un mismo pensar, ¿sí? Eso es bien importante. No que todos nos vistamos iguales y caminemos iguales, no, sino que estemos en ese mismo sentir. El mismo sentir que hubo, dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús, ¿sí? Servicio sacrificial, ¿sí? Una actitud compasiva, ¿cierto? Una manera de servir, ¿cierto? ¿Sí? Una preocupación por las necesidades de los demás, perfecto, ¿sí? Y Juan lo recalca y dice, y no hay mejor amigo que aquel que da su vida, ¿sí? Que nosotros estemos en disposición de dar nuestra vida, no nuestra vida física literal, pero sí hay cosas que hacen parte de lo que nosotros tenemos arraigado y lo tenemos que sacrificar por la parte de nuestra relación como hermanos, como iglesia, ¿perfecto? Es lo que pide Pablo a Timoteo, ¿sí? Y por último dice, y en pureza, ¿sí? Y en pureza. Manejar esta parte como iglesia, como hermanos, es bien importante, ¿sí? A veces dentro del templo, en esta parte física, podemos ser atentos, podemos tener palabras de cortesía, pero en algunas veces lo podemos hacer de una manera hipócrita,
simplemente por no trascender en una circunstancia con un hermano o con una hermana. Entonces solo la sobrellevamos o lo sobrellevamos, ¿sí? Y sí, sabemos que la iglesia está llena de personas complicadas, difíciles, diferentes, ¿sí? Pero eso no nos quita a que estemos enseñando con la palabra, ¿sí? Eso es bien interesante, hermanos, ¿sí? Porque a veces dice el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto, y ustedes hasta permitían que hubiera pecado dentro de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente no enseñaban conforme a la palabra, ¿sí? Sino que soportaban, ¿sí? A veces para evitar inconvenientes, o porque como el hermano se enoja, ¿sí? Ya de pronto si le digo esto al hermano se enoja, ¿sí? O porque pensamos en una parte de organización, entonces decimos, no, si le decimos esto al hermano se va, ¿sí? Y hermanos, eso no tiene que ser problema, ¿perfecto? No podemos quitar la palabra por un bienestar, ¿sí? Porque el bienestar debe ser la palabra, ¿cierto? ¿Sí? Y siempre les recuerdo esta parte. Cuando todos los que vieron los milagros de Jesús, la multiplicación de los panes y las señales que hizo, ¿sí? Descendieron allá de ese monte y lo seguían. Y como Jesús ya no hacía más milagros ni más señales, entonces la gente que pasó se empezó a ir, ¿cierto? Se empezaron a apartar. Los emocionalistas, ¿cierto? Los que buscaban su propio beneficio. Entonces, no, el Señor ya no sacó más panes, ya no sacó más peces. Vámonos, ¿cierto? Y los discípulos dijeron, Señor, ¿y ahí qué pasa, Señor? ¿Cómo hacemos? ¿Cierto? Y el Señor Jesús dice, se volteó hacia ellos y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Si van a seguir al Señor por señales, por milagros o por cosas emotivas, hermanos, estamos equivocados. Tenemos que seguir al Señor porque esa palabra es fiel, porque esa palabra es digna, ¿cierto? Tenemos que seguirlo porque es para este tiempo y para el tiempo venidero, ¿sí? Porque nosotros tenemos la mira puesta en esa vida eterna, porque estamos recordando esa muerte de Jesús. Amén. No porque Jesús haga un milagro, o no porque Jesús va a hacer esto a mi favor, no, ¿sí? Y bueno, algunos hermanos aquí me van a entender esto. En una lectura que tuvimos de espiritualidad, ¿sí? En que nosotros adoremos a Dios solo porque es Dios, por nada diferente, hermanos. Y nosotros nos estamos acostumbrando a adorar a Dios por lo que hace a mi favor, ¿sí? Y esa no es la medida. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, no dejes de enseñar esta palabra, pero tú que la estás enseñando, tienes que ser ejemplo en todas estas cosas, ¿sí? Perfecto. Entonces, es bien interesante esto, ¿sí? Me gusta esta lectura de este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo, no permitas, Timoteo, sé ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. ¿Perfecto? ¿Sí? Y el versículo 13, que es aún más espectacular, dice, hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarle a los creyentes. ¿Perfecto? Esa es una tarea que tenemos todos, hermanos. ¿Sí? Tú tienes palabra, ¿sí? Tienes buena enseñanza, ¿qué tienes que hacer? Transmítela a la iglesia, enséñala a la iglesia, enséñala a los hermanos. ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Tienes buenas palabras para los jóvenes? Enséñale a los jóvenes, ¿sí? ¿Tienes buenas palabras para la femenil? Enséñale a la femenil, ¿sí? ¿Eres experta en este tema? ¿Manejas muy bien estas enseñanzas? Enséñalo, ¿sí? Anima a la iglesia, ¿sí? Es lo que manda esta palabra, ¿perfecto? Y el versículo 14 nos lleva a algo aún más especial, ¿sí? No descuides, ¿cierto? ¿Sí dice así? No descuides el don que hay en ti. ¿Perfecto? Ahora, hermanos, vamos a ver una pregunta que le hicimos en una escuela. ¿Sí? ¿Qué don tienes tú? ¿Qué capacidad de Dios has descubierto en tu vida? ¿Qué capacidad? Y cuando ya sabes qué capacidad, cuando la que tú piensas, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué haces? ¿Sí? Practícala. Ponla a trabajar, ¿sí? ¿Perfecto? ¿Sí? Porque si no pasa como me pasa a mí, ¿no? ¿Sí?
yo tengo la licencia de conducción, ¿no? Para conducir carro, ¿sí? Pero el que maneja el carro es mi hijo, ¿sí? Yo nunca me dediqué a practicar, ¿sí? Mi hijo sí, en el momento que fuimos a la academia, pues a mí el interés era tener la licencia de la moto, pero pues también aprendí la parte del carro, bueno, ¿listo? Pero yo nunca me animé o no me preocupé, descuidé esa parte que recibí de instrucción para manejar el carro, ¿sí? Y entonces simplemente no, ¿qué? En cambio mi hijo sí, gracias a Dios por eso, porque él fue más, o sea, le puso más empeño, fue más ángel en un momento, lo acompañaban, salían en su carro y eso le sirvió perfecto, ¿sí? Entonces, le compartieron esta parte, ¿sí? Yo lo miro así, ¿no? Entonces el hermano John Ángel, pues es un conductor más experto, entonces le dio muchos consejos a mi hijo, ¿sí? Aparte de lo que él recibió en la academia, esta parte de relación con el hermano le ayudó mucho, entonces el hermano decía, mira, cuando tal cosa es esto, cuando tal, ¿sí? Cuando se atraviesa un taxista, échale el carro encima, ¿sí? Cositas así, ¿no? Sencillas. Bueno, entonces le enseñó a manejar los espejos, mira, cuando mires esta parte, cuando tal, ¿listo? Y esa práctica en mi hijo, pues ha hecho que, gracias a Dios, sea un conductor bien, o sea, lo ha hecho de una buena manera hasta ahora, gracias a Dios. Perfecto. Sí, ahí funciona su práctica y las oraciones de los papás, ¿sí? En esa parte. ¿Listo? Igual pasa en nosotros con la iglesia, hermanos, ¿sí? Nosotros podemos hacer un discipulado, ¿cierto? Pero hay algunos hermanos que tienen unas experiencias, que hay muchas cosas que ya las han manejado en su vida, entonces nos dicen, mira hermano, mira hermana, procura hacer esto, mira esto es así, mira este verso lo que nos enseñó eso, mira que esta palabra, ¿sí? Ten cuidado como hablas porque a veces, pues sí, puedes hablar en amor, pero se siente duro, ¿sí? Entonces, ten cuidado con esto, ¿sí? Hermano, tenga cuidado en este comportamiento, ¿sí? A mí la hermana Rosalba muchas veces me dice, hermano, evita este chistecito, que, ¿sí? Eso no cabía ahí, hermano, eso sobraba, ¿sí? ¿Listo? Mi esposa también, hay momentos que me dice, mira, ten cuidado, ¿sí? No se la veles tanto al hermano Álvaro, porque un día se le va a crecer el hombre, entonces tenga cuidado, ¿sí? Entonces, esa parte, ¿no? ¿Sí? Cuando estaba en el Lucero, ¿no? Pues yo no sé, yo pienso eso, ¿no? El hermano me dirá si sí o no, pero yo pienso que tengo una buena relación con el hermano Jesús, casi como de un padre y un hijo, ¿sí? Y entonces yo lo molesto mucho, tengo cosas con él, ¿no? ¿Sí? Pero en un momento mi esposa me decía, mira que el hermano es un adulto, tienes que respetarlo, ¿sí? Pues no que yo lo respete, ¿no? Pero a veces pues como que tenemos cosas, ¿no? ¿Sí? Y entonces todo eso, hermanos, hace que nosotros nos edifiquemos, ¿sí? Y mire que no estamos colocando una Biblia ahí en medio, sino simplemente consejos como hermanos, ¿sí? Y es lo que está haciendo Pablo con Timoteo, le está diciendo, mira Timoteo, ten cuidado con esto, porque no son cosas directas que le podemos llamar pecado, ¿sí? Literal, ¿sí? Prácticas del diablo, pero a veces en los excesos podemos tener dificultades, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? Entonces tú enseñas esta palabra, pero también sé cuidadoso en la manera como vives, cómo te comportas, la pureza, la fe, ¿sí? Todo esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso hace que se afinen nuestras relaciones los unos con los otros, ¿sí? ¿Perfecto? Eso es bien importante, ¿sí? En ese amor que sentimos. Yo me alegro mucho más, por lo menos el día de ayer, en que no por irresponsabilidad, porque yo creo que cada uno sabemos lo que hacemos y la manera que vivimos, ¿sí? Pero al terminar nuestra cena, cuán bueno cuando nos podemos abrazar con los hermanos, cuando les podemos desear un feliz año, cuando podemos en una oración sencilla bendecirles y decirles lo que sentimos de Dios hacia ellos, ¿sí? Cómo Dios los va a llevar, cómo Dios los va a progresar, todo esto. Eso son palabras de ánimo para nosotros, ¿perfecto? Para nuestros hermanos, ¿sí? El que terminemos una cena y podamos compartir un momento, ¿no? Que todos están afanados por irse, ¿sí? Y ese es el tiempo de iglesia, ¿sí? Ese es el tiempo de iglesia, ¿sí? Bueno, nosotros de pronto no pasa algunas cosas, pero yo puedo tomar a los hermanos de Bucaramanga, ¿sí? Los hermanos de Bucaramanga. A mí me gustaba la parte, o me gusta mucho la parte, que nosotros terminamos nuestra reunión, ¿sí? Y después de la reunión salíamos con algunos hermanos, ¿cierto? Salíamos a criticar al pastor, ¿no? Cómo había predicado, todo así, eso era muy chévere, ¿cierto? No, mentiras. Salíamos con los hermanos y ya creo que ya se nos volvió una costumbre, ¿no, hermana Lenis? Entonces,
Termina la reunión y como que nadie se quiere ir, entonces, bueno, vamos a ir. Si ustedes no saben, en Bucaramanga hay un sitio donde venden una pizza cuadrada, ¿sí? Perfecto. Entonces nosotros salíamos allá a ir a comer la pizza cuadrada, tomábamos gaseosita, salíamos con los niños, íbamos con los hermanos, con Faber, con Harvey, con la hermana Lenis, con la hermana Hortensia, con, los que estaban en disposición de estar con nosotros. Y disfrutábamos un rato y después de las enseñanzas de la palabra, de tener tiempo de iglesia, pues seguíamos, ¿sí? Seguíamos compartiendo, no teníamos prisa, ¿sí? Y yo creo que eso es un aliento para la semana que va a empezar, ¿sí? Saber que tuvimos un tiempo rico, que dedicamos tiempo a acompañarnos, a hablarnos, y de pronto había alguien que nos hablaba en ese momento y hacía más huella esa palabra que la que de pronto pudo tener el mensaje, ¿sí? Se fortalecía más en nuestro espíritu, no sé, nos animaba más, ¿perfecto? Entonces, qué bueno cuando suceden esas cosas, hermanos. Cuando no estamos, hermanos, solo pensando en nuestro beneficio, sino cuando buscamos tener esa parte comunal como iglesia, ¿sí? Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sí? ¿Sí? Ejercítate en la piedad, ¿sí? Así como dedicas tiempo a lo físico, a lo externo, ejercítate mucho más porque eso trae bendición en este presente y en el venidero, ¿perfecto? ¿Sí? En esa promesa del Señor, ¿perfecto? ¿Sí? El verso 15, a ver si algún hermano me lo quiere leer, el verso 15, y ya vamos terminando. ¿Quién lo tiene? ¿Se acuerdan que estamos en la primera carta a Timoteo, no? Sí, a ver, leo yo, hermano, entonces. A ver, hermano Rosalba, gracias. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ok, eso es bien importante, hermanos, ¿sí? Dice, el apóstol le dice, mira, Timoteo, presta atención a todos estos asuntos, ¿sí? Pero aparte de eso, métete de lleno en tus tareas, ¿sí? En tus obligaciones, en tus cosas, para que todos vean cuánto progresas, ¿sí? Lo que nos leía el hermano Freddy, cuánto has adelantado, ¿cierto? ¿Sí? Porque hay personas, hay hermanos en la iglesia que pueden pasar tantos años y los seguimos viendo como iguales, con las mismas palabras, los mismos pensamientos, las mismas formas. Entonces los vemos y ¿qué pasa? No han progresado. No han adelantado. ¿Por qué? Pues porque de pronto no han prestado atención a estos asuntos, ¿cierto? Sí, pueden tener mucha Biblia, pueden tener mucho legalismo, pueden ser muy buenos diezmadores, muy buenos ofrendadores, pero en estos asuntos no se han ocupado, ¿cierto? En intensificar el amor, ¿cierto? En mantener la parte de la fe fuerte, ¿sí? En verlos en la parte de la pureza, ¿perfecto? Entonces es bien importante esa parte, hermanos, ¿sí? Que nosotros nos podamos mover y que los hermanos digan, ay, hermano, pero de una manera sincera, digan, ay, hermano, ¿cómo lo he visto progresar? Perfecto, ¿sí? Yo he visto progresar a muchos hermanos, ¿sí? En esta obra, en este tiempo que el Señor me ha permitido en la iglesia, ¿sí? Me alegro mucho por mis hermanos jóvenes, por los Jonas Brothers, ¿sí? Porque yo los veo que progresan y están haciendo cosas para seguir progresando, ¿sí? Yo no sé ellos, pero yo los veo allí predicando, enseñando, ¿sí? Ya no de manera temerosa, porque les digo, bueno, hermanos, van a tener que predicar, entonces, uy, ¿sí? Entonces, no, yo los veo en un momento en que van a estar allí, se van a desenvolver, como decían los apóstoles, van a tener esa parte de esa práctica y de ese desenvolvimiento en esas enseñanzas, ¿perfecto? Veo a mis hermanas moviéndose allí en la iglesia, en la palabra, ¿sí? En la dirección a mujeres. Qué bueno, yo le doy gracias a Dios por la hermana Damaris allí en Bucaramanga, porque se logró el propósito en el Señor de que nuestra hermana Wendy se bautizara, ¿sí? Y mi hermana fue uno de esos elementos, de una de esas herramientas que el Señor usó para que la hermana fuera allí a su casa, que yo sé que a veces es difícil, ¿sí? Y pudieran tener su tiempo, pudieran enseñar, la hermana en su experiencia le pudiera dirigir y nuestra hermana Wendy pudiera llegar allí a las aguas. Perfecto, ¿sí? Dios va utilizando todo esto. De pronto después vamos a tener un mensaje que es que se necesita más de uno para evangelizar, ¿sí? No es uno solo, se necesita un equipo, hermanos, se necesitan personas, ¿sí? Los 4 amigos que cargaron la cama de ese paralítico, ¿sí? Ese es un ejemplo de la evangelización tremendo, hermanos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que juntarnos en equipos, ¿sí? Trabajar unidos los unos a los otros para esta parte. Entonces Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de tus tareas para que se vea cuánto progresas,
¿sí? Nosotros también tenemos que estar pendientes de ver cuánto progresan nuestros hermanos. Ustedes no saben, hermanos, cuánto ha progresado mi hermana Lenis en la iglesia en Bucaramanga, ¿sí? Cómo el Señor ha usado a esta mujer allí en fortaleza para la iglesia, hermanos, a la hermana Lenis, a la hermana Nubia, a la hermana Nancy, ¿sí? A la hermana Nelly, a la hermana Cecilia, perfecto, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Pero Dios ha usado muchas herramientas, perfecto, ¿sí? De pronto en un momento usó al hermano Guillermo, en buena manera usó a la hermana Hortensia, ¿sí? Y así vamos, ahorita está usando al hermano Elber, ¿sí? En un trabajo, entonces podemos ver cuánto progresan nuestros hermanos, ¿sí? Perfecto, es bien importante, ¿no? Hemos visto cuánto ha progresado nuestro hermano Álvaro, ¿sí? Ya hasta algunos hermanos ahí que ellos ya saben quiénes son, le dicen que es mi monaguillo, ¿sí? Es mi ayuda, pero yo le doy gracias a Dios por el hermano, porque en este tiempo de la pandemia, hermanos, el hermano ha sido un buen soporte para mi trabajo, ¿sí? Como se lo dije ayer a algunos hermanos, gracias hermanos por colaborarme en este trabajo, gracias por ayudarme, gracias por acompañarme, ¿sí? Porque es que esto no lo hace una persona sola, hermano, ¿sí? Esto lo hacemos todos en un equipo, ¿sí? Cuando nos ocupamos de la piedad, ¿sí? Cuando eso que nos aprovecha, nos juntamos los unos con los otros, ¿perfecto? Y terminamos con el versículo 16, ¿sí? Se los voy a leer en esta versión, dice, hermano, hermana, ¿sí? Ya no le voy a hablar a Timoteo, dice Pablo, ahora nos va a hablar a nosotros, ¿sí? Hermano, hermana, y colóquele ahí su nombre, ¿sí? Teófila, Virginia, Carlos, Zoraida, Marixa, Jesús, Betty, Emilce, Yair, Mercy, Pedro, ¿sí? María, Jessica, Hernando, perfecto, colóquele ahí su nombre, ¿sí? ¿Sí? Voy a tener cuidado de cómo vivo y de lo que enseño. Me voy a mantener firme en lo que es correcto por el bien de mi salvación y de los que me escuchan. Amén. Perfecto. Esa es nuestra tarea, hermanos, ¿sí? En este nuevo año espiritual que tenemos, hemos renovado nuestro compromiso en el Señor, hemos escuchado una palabra, hemos tomado una copa, hemos comido un pan, pero entonces ahora viene nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, ¿sí? Entonces, voy a tener cuidado de cómo vivo, ¿sí? Cómo vivo en esta fe, cómo vivo en el día a día, ¿sí? De lo que enseño. Me voy a mantener, voy a procurar cada día mantenerme firme en lo que es correcto, conforme a Dios, por el bien de mi propia salvación y por la de las que me oyen. ¿Perfecto? Sí, ese va a ser nuestro compromiso. Y así, hermanos, terminamos el discurso en esta tarde. Bueno, que espero que esta palabra, esta enseñanza, nos sea de refrigerio. Antes de que regaño, antes de que crítica, nos sea de edificación para nuestra vida en Cristo, para nuestra relación como iglesia, como hermanos. ¿Perfecto? Entonces yo bendigo a mis hermanos en Villavicencio, ¿sí? Me gozo por ese tiempo de cena que tuvieron, pero ahora viene un año que empezamos espiritual y tenemos muchos compromisos, tenemos muchas responsabilidades que llevar a cabo. ¿Perfecto? Que el próximo año ya sean más de esos 14 los que tomen una cena, que sean más los que veamos progresando allí y en ver cómo adelantan en su vida espiritual. Igual a mis hermanos en Bucaramanga, ¿sí? Que las bendiciones del Señor estén sobre ellos y que sigan estos hombres y estas mujeres progresando para la gloria del Señor, ¿sí? Y pues qué decir de mis hermanos aquí, mis cercanos diarios, ¿sí? Que el Señor siga progresándolos en sus deseos de sus ministerios, en la palabra, en lo que están aprendiendo, que es para multiplicarlo en la iglesia, no es solo para nosotros, para nuestro conocimiento, sino que es para engrandecer esta obra por medio de esas enseñanzas. Bueno, entonces le voy a pedir, hermano, que usted incline su rostro allí y vamos a orar. Nuestro buen Dios, nuestro amado Padre, gracias, Señor, gracias porque hay algo que tenemos que reconocer en esta tarde y es que de parte tuya recibimos bendiciones, recibimos privilegios. Tú nos has llamado, Señor. Nos permite, Señor, de una manera u otra, Señor, ser parte de esta obra tuya, Señor. Nos utilizas en tantas cosas, en lo que estamos dispuestos, como lo leía el hermano al inicio del servicio, diligentes, no perezosos, y yo te doy gracias, Señor, porque yo puedo tener esa parte en esta iglesia donde tú me has colocado, Señor, con mis hermanos, y todos, Señor, han sido diligentes en progresar en sus vidas y desarrollar, Señor, ese servicio en esta iglesia, Padre.
Gracias por sus vidas, gracias por sus hogares, sus familias, Señor. Pero que este nuevo año en ti, Señor, en este nuevo compromiso que tenemos, cuidemos así como lo dice el apóstol. Cómo vivimos cada día. Lo que hablamos, lo que pensamos, cómo caminamos, cómo nos comportamos, cómo es nuestra conducta, Señor. Y también de lo que estamos enseñando. Que no solo sea en los labios, sino que también sea en nuestro comportamiento, en nuestro andar diario, Señor. Y lo importante, Señor, que nos mantengamos firmes en lo que es bueno, en lo que es correcto, por nuestra propia salvación y por la de aquellos que nos escuchan, Señor. Que nosotros no seamos el tropiezo, que nosotros, Señor, no seamos el punto de división, sino que al contrario, Señor, seamos el punto de unión. Y así como tú se lo decías a Timoteo, Señor, que nos estemos nutriendo en tu palabra, Señor. Que nos estemos cuidando en esa parte interna. Sí, nuestra parte física también es importante, Señor. La cuidemos, que nos ejercitemos. Pero, Señor, que incrementemos la parte de nuestra piedad con nuestros hermanos, con los que están a nuestro alrededor, con nuestras familias, aquellos que no son creyentes o aquellos que de pronto se han apartado por alguna situación de la fe, que nosotros, Señor, seamos esas herramientas allí que están dispuestas para regresar, para unir, para juntar, Padre Santo. Danos, Señor, esa fortaleza cada día en nuestro espíritu, en nuestra vida, Señor, para que lo hagamos de la manera correcta, Padre. Gracias, Señor, por esta tu iglesia, aquí en esta nación donde nos has colocado, nuestros hermanos en Villavicencio. Qué gozo, Señor, qué alegría poder saber de ese tiempo que tuvieron, el buen número de hermanos que estuvieron allí. Bendícelos a cada uno de ellos. Bendice a mi hermano Guillermo cada día más con tu sabiduría, Señor, con este equipo de trabajo que tiene allí mi hermano, que cada día tengan un bien y un fin común, que sea comunicar ese mensaje de salvación, Padre. Igual la vida de mi hermano Elber, su esposa, nuestra hermana Damaris, tú que los colocaste allí, porque tú fuiste quien los colocó allí, Señor, en la manera que eran necesarios allí, Padre. Y yo sé de la afinidad que mi hermano y mi hermana han logrado allí con tu iglesia, Señor. Fortalécelos, enséñales, bendíceles, Padre, y júntales cada día con esta iglesia, Padre Santo, con nuestros hermanos. Gracias por estos hermanos, estas hermanas que han ido progresando, que han ido adelantando en ti, Señor, y que tú los llevas en esa buena manera, Padre. Igual a mis hermanos aquí en este lugar, Padre, en el sosiego, Señor. Bendícelos, aquellas ancianas, Señor, que no se cansan de doblar su rodilla cada mañana, Señor, y orar por nuestras vidas, Señor. Aquellos jóvenes que están allí poniéndole chispa, energía a este tiempo de iglesia, Señor. A estos jóvenes que están disponiendo de sus tiempos, que yo sé que a veces son complicados, pero están allí, Señor, deseosos de servir con amor, con gozo, Señor, y ir innovando para que este tiempo delante de ti sea en perfección, Padre. A mis hermanas, a mis hermanos, que de una manera u otra nos podemos enseñar los unos a los otros, nos podemos corregir en ese amor y podemos transformar nuestra vida en ti, Señor. Bendícelos, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque el principal entrenador que tenemos es ese espíritu que tú has derramado en nosotros, Señor, que lo has colocado allí para enseñarnos, para guiarnos, para fortalecernos y para defendernos, Padre. Te lo agradecemos, Señor. Palabras nos faltan, Señor, para agradecerte todo lo que hemos recibido. Pero solo te podemos decir algo en esta tarde, Señor. Y es que no apartes tu espíritu de nosotros, Señor. Síguenos llevando con tu mano poderosa. Te lo pedimos, Señor, te lo clamamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, por medio de quien podemos orar, podemos tener este tiempo y darte la gloria y la honra a tu nombre. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga.